Bienvenidos, familia Amancio Arona, estimados estudiantes, queridos padres de familia. Vamos a iniciar el día de hoy la presentación de esta clase virtual que espero sea del agrado de todos ustedes. Bienvenidos. Nuestro lema, estudio, respeto, disciplina. Quiero empezar con esta bonita frase. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. No olvides eso, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Qué importante, ¿verdad? Bien, bienvenidos todos una vez más. Vamos a iniciar esta presentación. Hoy es nuestra primera sesión de clase virtual y para ello quiero compartir contigo algunos acuerdos de convivencia que quiero que los tengas presentes durante esta exposición. Primero tienes que mostrar una actitud positiva y predisposición para aprender. Prestamos la atención debida a la explicación, respetemos los tiempos establecidos que son 15 minutos, mantengamos el orden del lugar donde nos encontremos y cumplamos con la responsabilidad de pequeñas tareas que se te van a asignar al finalizar lo que escuches, ¿de acuerdo? Pues bien, miren, esta hermosa palabra, leer, ¿no? Leer para comprender. Hoy día vamos a entender esa palabra clave, leer para comprender, lo cuán importante que es esta bonita actividad. Entonces, iniciamos nuestra sesión con el momento que es de la motivación. Para ello, quiero que sepas que mi propósito de clase es socializar una estrategia lectora para analizar y comprender un texto literario de carácter narrativo. Vamos a empezar con los textos narrativos, ¿de acuerdo? Entonces, quiero empezar con él. A ver, te pregunto, ¿lo recuerdas? ¿Lo reconoces? Es un escritor de la literatura latinoamericana. ¿Su nombre cuál es? Lo reconociste, ¿verdad? Él es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, escritor argentino que nació en Buenos Aires, ¿no? Él nació en Buenos Aires un 24 de agosto de 1899 y fallece en Ginebra un 14 de junio de 1986. ¿Sí? Él es más conocido como Jorge Luis Borges, tiene grandes obras y vamos a usar uno de sus relatos para nuestra jornada de hoy. A ver, exploración. Vamos a unos pequeños conocimientos previos. Quisiera que tú reflexiones con las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es un texto? ¿O comprender es lo mismo que interpretar? ¿Qué dices? ¿Qué es analizar? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar estas interrogantes? ¿O qué estrategias utilizas para poder analizar un texto? Pues al finalizar esta sesión vas a poder entender cada una de estas preguntas que se plantean. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la conceptualización de la clase. Quiero empezar diciéndote que un texto escrito, estimado alumno, es una estructura comunicativa semántica. Es decir, posee un sentido comunicativo, se construye y se escribe porque hay un propósito por parte del autor. Ahora, esta construcción se debe leer. ¿Para qué? Para que se llegue al resultado de comprender, entendiendo a leer como una actividad cognitiva, una actividad mental, y el comprender es entender lo que se lee. Sin embargo, está sucediendo esto, miren colegas, estimados alumnos, esta parte de, es decir, se está aprendiendo a leer, pero no a comprender lo que se lee. Yo creo que algo está faltando, y lo que está faltando está aquí. Falta analizar. ¿Qué pasaría si nosotros aprendiéramos a analizar los textos que leemos? Yo creo que llegaríamos a este resultado del comprender. Para ello, quiero que todos ustedes entiendan que cuando uno comprende lo que lee, puede comprender al texto en sus tres niveles que hoy en día se lee. En el nivel literal, que es leer lo que dice el texto, en el nivel inferencial, que es leer lo que quiere decir el autor, y finalmente en el nivel crítico, que es leer lo que debió decir el autor. Para algunos autores lo literal tiene que ver con el nivel denotativo, lo inferencial con el nivel connotativo y lo crítico con el nivel valorativo. Lo literal son ideas explícitas que se ven en el texto, en lo inferencial son ideas implícitas, de la cual tú tienes que interpretarlas, de las cuales tú tienes que deducirlas, mientras que en el nivel crítico eres tú como lector quien le da una valoración a lo que has leído, ya sea a lo que escribió el autor, ya sea a la actitud de los personajes que hay dentro del mismo relato. Por ejemplo, hay un verso de una canción de Maná, ¿no? Labios divididos, labios compartidos. Esta expresión literal yo la puedo interpretar de la siguiente manera, en el nivel inferencial. Lo que nos quiere decir es jugar con dos sentimientos. Ojo, lo que dice el texto literal, lo que quiere decir el texto inferencial. Y yo puedo dar una valoración y decir que la infidelidad es un pecado según la religión. Entonces miren cómo uno puede
comprender un texto en 3 niveles distintos. Para ello, entonces, estimados alumnos, yo les hago esa interrogante, ¿no? ¿Y qué estrategia utilizo yo para poder analizar un texto? Para ello, comparto con todos ustedes la siguiente estrategia lectora. Primero, todos ustedes van a leer concentradamente. ¿Qué implica? Implica retener. Cuando leas, terminas de leer, tapas el texto y en una hoja en blanco ponte a escribir todas las palabras que recuerdes. Esto hazlo repetitivamente y vas a ver cómo tu cerebro empieza a ejercitarse. Paso 1. 2. Reconoce a los personajes que actúan en el texto. ¿Cómo lo vas a reconocer? Después que leas, coges un lapicero de color y subraya a todos los personajes que actúen en el texto narrativo. Recuerda que los textos literarios narrativos se caracterizan por ser polifónicos, es decir, varios personajes hablan en el texto. Reconoce sus voces a través del subrayado. Luego vas a determinar las acciones que realizan los personajes, quién actúa primero, quién actúa segundo, cómo responden. De aquí vamos a presentar una imagen didáctica para que entiendas la estrategia. Y finalmente es importante que reconozcas quién es el personaje protagónico de la lectura. También puedes reconocer al antagónico, ya vamos a verlo de. Entonces, para ello, estamos empezando con el primer nivel de comprensión, que es el nivel literal. ¿De acuerdo? Entonces, atentos todos porque vamos a iniciar con la lectura del cuento llamado La promesa del escritor argentino Jorge Luis Borges. Atentos para poder aplicar la estrategia lectora. Dice así: el hecho ocurrió aquí hacia 1920 y tantos. Yo había regresado de Buenos Aires con mi diploma. Una noche me mandaron a buscar del hospital. Me levanté de mal humor, me vestí y atravesé la plaza desierta. En la sala de guardia el doctor Eudoro Rivera me dijo que a uno de los malévolos del barrio, Clemente Garay, lo habían traído con una puñalada en el vientre. Lo examinamos. Ahora me he endurecido, pero entonces me sacudió ver a un hombre con los intestinos afuera. Estaba con los ojos cerrados y la respiración era trabajosa. El doctor Rivera me dijo: ya no hay nada que hacer, mi joven colega. Vamos a dejar que se muera esta porquería. Le contesté que me había costeado hasta ahí a las 2 de la mañana pasada y que haría lo posible por salvarlo. Rivera se encogió de hombros. Lavé los intestinos, los puse en su lugar y cosí la herida. No oí una sola queja. Al otro día volví. El hombre no había muerto. Me miró, me estrechó la mano y me dijo: para usted, gracias. Y mi cabo de plata para Rivera. Cuando a Garay le dieron de alta, Rivera ya se había ido a Buenos Aires. Desde esa fecha todos los años recibí un corderito el día de mi santo. Hacia el 40, el regalo. Ceso. Jorge Luis Borges, La promesa. Hermoso relato, ¿verdad? Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a analizar el texto. Paso 1, en una hoja en blanco, sin mirar la pantalla, por supuesto, escribe todas las palabras que recuerdes. ¿Lo hiciste? Entonces, paso número 2. Quiero que ahora reconozcamos a los personajes. Si se dan cuenta, tenemos ahí el yo. Dice, yo había regresado. Ahí tenemos un primer personaje, que es el personaje narrador. Luego tenemos a un segundo personaje que se llama Eudoro Rivera. Y finalmente Clemente Garay, que es el paciente. Entonces, a continuación, vamos a observar la siguiente presentación didáctica donde te voy a mostrar a los personajes. Miren, tenemos por un lado 2 médicos, uno que es veterano, que tiene mucha experiencia por los años, y por otro lado tenemos a un médico novel, un médico que recién ejerce su carrera. Por eso la palabra novel, de novato, bisoño, inexperto, recién. Veterano, una persona ya muy ducha, con mucha experiencia. Por otro lado tenemos la palabra pendenciero. Miren cómo las lecturas también nos permite poder enriquecer nuestro vocabulario, nuestro léxico, nuestra verborrea, nuestra facundia, nuestra labia, ¿verdad? Pendenciero, un tipo pleitista, ¿no? Un tipo que es muy diestro, muy ducho con la chaveta, la navaja, ¿no? La cuchilla. Entonces dice así: ¿cómo se llamaba el personaje veterano? Se llamaba Eudoro Rivera. ¿Cómo se llamaba el personaje novel? Su nombre no lo dice el texto, por eso que vamos a ponerle personaje narrador. Y el personaje pendenciero que llega mal herido, ¿no? al hospital, Clemente Garay. Entonces ya tenemos hasta ahí la ubicación de los personajes. Vamos por el paso 2. Paso número 3. ¿Qué les parece si ahora me dicen ustedes quién llegó mal herido? Clemente Garay. ¿Y quién se encontraba de turno? Eudoro Rivera. Clemente Garay llegaba con los intestinos, tenía un corte en su vientre y los intestinos hacia afuera. Y es Eudoro Rivera quien justamente se encarga de examinarlo. Y es él quien tiene un diagnóstico.
Su diagnóstico, ¿saben cuál fue? Es el siguiente, miren. No hay nada que hacer. Que muera. Incluso utiliza esta estigmación o este adjetivo, ¿no? Que muere esta porquería. Mandan a llamar al personaje narrador. Y cuando él llega, pues su respuesta fue todo lo contrario. Que muera no, que viva. ¿Qué hizo? Lavó los intestinos, los puso en su lugar y suturó la herida. ¿Qué pasó al día siguiente con Clemente Garay? Si se pueden dar cuenta, sobrevive y le agradece al personaje narrador. Pero también pide para que le hagan entrega de un recado al médico que no lo quiso atender. Y justamente es su cabo de plata. Es así como termina la lectura con el agregado de la voz del narrador, quien dice, cuando cumplí, ¿no? Era mi cumpleaños, siempre aparecía un corderito el día de mi santo en la puerta de mi casa y cuando cumplí los 40, el regalo cesó. Vamos entonces a decir o afirmar en este nivel literal que es Eudoro Rivera quien se niega a atender a un paciente malherido, ¿no es cierto? Y por supuesto es el médico narrador el quien va a asumir el protagonismo de la lectura. Vayamos ahora al segundo nivel de comprensión, que es el nivel inferencial. De repente ahí te llama la atención esta imagen, la dejo en casa para que tú con más detalle la puedas observar y me digas qué es lo que ves. Bien, miren, dentro del nivel de la parte llamada inferencial tenemos estos dos planos, el plano de la denotación y la connotación. La denotación, el valor coloquial explícito de la palabra, y connotación, el valor simbólico que la palabra adquiere. Por ejemplo, Rivera, ¿qué simbolizará después de haber leído el texto? Rivera aparece en el texto de forma literal, pero la parte simbólica es lo que está implícita u oculta. Después de cómo actuó o cómo accionó Rivera con su carrera médica, ¿qué podemos decir? Que Rivera es el símbolo de la indolencia, es el símbolo de la misantropía, porque no supo actuar frente a una persona herida. Todo lo contrario el personaje narrador, ¿verdad? En el personaje narrador tenemos que él es todo lo contrario, simboliza la sensibilidad, simboliza la filantropía, ayuda al prójimo. Es decir, lo que tiene, sus conocimientos que tiene, los utiliza para salvar la vida de su paciente. Hay una expresión que de repente a más de uno le ha llamado la atención, mi cabo de plata. El cabo de plata es un objeto punzocortante que utilizaba el personaje paciente, ¿no? Y al darle o al entregarle hacia el médico que no lo quiso atender, lo que nos da a conocer es justamente una amenaza, lo está amenazando Clemente Garay al médico Rivera. Por otro lado tenemos esta expresión, miren, cuando a Garay le dieron de alta, Rivera ya se había ido a Buenos Aires. ¿Qué es lo que nos quiere dar a conocer en otras palabras? Temor de Rivera a que Garay atente contra su vida. Y finalmente esta palabra, sacudió, ¿no? El sacudió es el impresionó, el dejarse pasmado, sorprendido, atónito, abismado, absorto, perplejo, ¿no? Al ver a un hombre con los intestinos afuera. En fin, podemos coger más expresiones y seguir infiriendo. Entonces aquí tenemos, miren, una bonita comparación. Indolencia, que es lo que simboliza Rivera, y sensibilidad, que es lo que simboliza el personaje narrador. Y si nos vamos al último nivel, que es el nivel crítico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos bien en nuestra valoración? Vamos a hacer una valoración en torno a cómo se comportó Eudoro Rivera. Miren, Rivera tuvo un comportamiento donde en lo religioso no cumple con la voluntad de Dios, en lo ontológico no respeta el código ético de la medicina y en lo social es una práctica común en las sociedades de América Latina. ¿Cómo que por ejemplo, religioso? Podemos citar dos expresiones bíblicas: sigan amándose unos a otros fraternalmente, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Qué bonita expresión la que nos deja la Biblia, algo que Rivera no cumplió. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte ontológica, solamente le leo un principio, dice, los profesionales de la medicina deben cuidar la salud de las personas y de la comunidad sin discriminación alguna, respetando la vida y los derechos humanos, algo que Rivera no cumplió dentro de la parte ontológica. Y si nos vamos a la parte pues, social, nos vamos a dar con la sorpresa de que hoy en día nuestra sociedad pasa por muchas noticias como la que hemos observado, práctica muy común en las sociedades de América Latina. Bueno, te dejo como extensión para que pongas en práctica lo que acabas de escuchar. Se te va a juntar un archivo en PDF y tú en casa vas a aplicar esta estrategia lector. Hey, confía en el tiempo. Suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Cervantes Saavedras. Muchas gracias por su atención y no olvides que somos Amancio Varona, tu colegio de siempre. Gracias, hasta otra oportunidad. Cuídate mucho.